Aunque las organizaciones de derechos humanos admiten que este gobierno ha promovido avances en su materia, son conscientes de que los mismos no se han visto expresados en menos víctimas. Por el contrario, ven que aumentan las violaciones en las regiones. Más de 500 organizaciones sociales agrupadas en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos durante la presidencia de Gustavo Petro. Aunque reconocen avances, cuestionan la falta de impacto en las regiones. La situación en los territorios es una situación muy preocupante, hay una situación humanitaria muy grave y una situación de inseguridad grave en la que, digamos, hacemos un llamado a un cambio de enfoque para poner el enfoque en la protección de la población. Según el programa Somos Defensores, durante 2023 se presentaron 168 homicidios, siendo los liderazgos indígenas, comunal, comunitario, campesino y defensores de derechos humanos los más afectados. El punto que más nos preocupa son los pocos resultados de la política de paz total y cómo las negociaciones que se están desarrollando hasta el momento no han contribuido a la seguridad de la ciudadanía en los territorios. Bueno, nos preocupa la continuidad de la violencia contra personas defensoras a derechos humanos, nos preocupa el aumento de la violencia en muchos de los territorios, la expansión de la presencia de muchos de los grupos y actores armados, ilegales. El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo registró en el 2023 un total de 156 homicidios feminicidios de personas LGBTIQ+ en Colombia. Un incremento de violencia contra las personas LGBTIQ+, y los grupos afrodescendientes e indígenas están viendo cómo sus territorios están siendo hoy disputa por parte de grupos armados. En lo corrido 2024, los casos de feminicidio se han incrementado en Colombia. Durante los primeros 5 meses se registran 271 hechos. Normaliza las situaciones que estamos viviendo las mujeres en diferentes escenarios. Entonces parece que se vuelve normal que asesinen a una defensora, que violenten a una defensora o que hagan un plan de feminicidio contra las lideresas y las defensoras. Otros sectores también se ven vulnerados en materia de derechos humanos. Muy preocupante y grave porque se actúa desde el desconocimiento de la misma condición de autismo, porque somos neurodiversos y neurodivergentes, pero lamentablemente por el desconocimiento del autismo se sigue presentando estas vulneraciones a los derechos humanos. Las plataformas explican que este informe sobre el segundo año de gobierno parte de las propuestas políticas de protección y defensa de los derechos humanos que ha impulsado el gobierno Petro, pero también muestra lo contradictorio de la situación de estos derechos en el país durante los últimos 2 años. Precisamente para que casos como el de Chiquita no sigan en la impunidad, el Congreso y el gobierno están redactando un instrumento internacional que imponga a los inversionistas la aplicación en Colombia de los mismos estándares jurídicos de sus países sede. Gustavo Monge. Mafe, casos como el de Chiquita han involucrado en Colombia a la carbonera Drummond y a la fábrica de refrescos Coca-Cola, y lo que se pretende es que el acuerdo cree un marco que les advierta claramente a lo que se arriesgan con esas conductas. El Congreso trabaja en una iniciativa para que rindan cuentas las empresas multinacionales que han apoyado a los paramilitares. Para evitar que lo que pasó con Drummond, que lo que pasó con Coca-Cola, lo que pasó con Argos y el despojo de tierras, lo que pasó con Chiquita Brands, nunca vuelva a pasar en Colombia. Destaca el representante a la Cámara que lo sucedido con Chiquita Brands es justamente la principal motivación de los acuerdos que se promueven. El caso de Chiquita Brands pues, es uno de los más emblemáticos por la financiación de grupos paramilitares, por la importación de armas para grupos paramilitares y demás. Pero lo que queremos es precisamente que ese tratado sea un mecanismo de prevención para toda la humanidad. Desde el gobierno tienen identificado cuáles son los sectores en los cuales se debe trabajar con mayor énfasis para la prevención de las violaciones a los derechos humanos. En el sector extractivista, en la minería, en los hidrocarburos, se han presentado múltiples situaciones de violaciones a los derechos humanos, no solo por pasivos ambientales de estas empresas que afectan a las comunidades, contaminación de ríos, derrames de petróleo y demás, sino también, y han habido casos muy sonados en el pasado sobre violación al derecho a asociación y la libertad sindical,
Otro aspecto identificado que golpea al país es el asesinato de quienes lideran la defensa del medio ambiente. Colombia sigue siendo uno de los países donde más se asesinan, por ejemplo, líderes ambientales. Y eso tiene que ver con una historia de convenios de la fuerza pública con empresas multinacionales para proteger sus actividades y demás. Colombia y los países en vías de desarrollo pretenden que la aplicación del acuerdo comprometa a los países industrializados a que implementen en los países que reciben sus inversiones los mismos estándares judiciales que aplican en sus territorios. Un grupo de congresistas que pretende anular las normas que permiten a las mujeres tomar decisiones sobre sus propios cuerpos hizo una exposición gráfica en el Capitolio. Lo sorpresivo es que una de sus promotoras es de la bancada del Pacto Histórico. Se realizó en el Congreso una muestra fotográfica con imágenes de fetos en el vientre materno, instalada por la bancada antiaborto, para promover una ley que derogue las garantías hasta ahora alcanzadas. Pueden ver unas imágenes espectaculares, el milagro de la vida, la belleza de la vida, en el vientre. El grupo de congresistas aspira a que el aborto vuelva a ser proscrito y castigado en todo el país, sobre la base de que atenta contra la vida. La vida no empieza cuando nace el ser humano, sino cuando se gesta. Marian Perdomo es representante por el Pacto Histórico, la bancada de gobierno que se distingue por sus posiciones progresistas, como estar a favor de los derechos de las mujeres. El Pacto Histórico es incluyente, también es diverso. Entonces hay diversidad y hay espacio para una persona. Yo soy cristiana, he crecido con bases y principios cristianos. Perdomo hace videos al lado de congresistas conservadores y partidos cristianos que llegaron al Congreso defendiendo lo que califican como derecho a la vida. Aquí no hay que solo los conservadores o del MIRA o de Colombia Justa y Libre, ¿no? También hay del Pacto Histórico, de los verdes. Tenemos que entrar a mirar que el aborto no se pueda constituir como un anticonceptivo. Mientras en el Congreso se lamentan de estas muestras fotográficas, es muy penoso que los derechos de las mujeres constantemente estén bajo amenaza. La misma bancada del pacto cuestiona decisiones del gobierno. Lanzan un decreto en el que ellas pueden ir a abortar aún sin consentimiento de los padres. Entonces nos aterra. Se refiere la representante a la circular de la Superintendencia de Salud, que reglamentó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier centro de salud para niñas desde los 14 años. Hoy tenemos la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y la libertad de decidir que la maternidad en Colombia será deseada o no será. Gran polémica que promete amplio debate porque el 28 de septiembre habrá marcha feminista a favor del acceso médico al aborto, mientras los de Provida también anuncian plantones.